Acá estamos con Daniel Lencinas, que es un profe de historia en General Sarmiento. Sí, exactamente. En la Universidad de General Sarmiento trabajo en la escuela secundaria. Bien. Y que ha, en cierta forma, hecho la introducción, el estudio de un libro que tengo en mis manos, que se llama Homenaje a Cataluña, de George Orwell, Biografías y Memorias. Es una colección que saca, ¿qué editorial? Ediciones IPS. Ediciones IPS. Y me gustaría que hablemos un poco de George Orwell y otro poco de este libro Homenaje a Cataluña, que obviamente tiene que ver con la Guerra Civil Española. Y tal vez lo primero que te preguntaría, por de introducción, es ¿por qué sacan en este momento este libro? Bien. Bueno, buenas noches, Sergio. Buenas noches, gracias amigo. por la invitación. Sí, bueno, unas palabritas sobre la editorial. Bueno, somos Ediciones IPS, una editorial colectiva, militante. Hacemos todo en forma colectiva, justamente, digamos, desde el autor principal hasta el que diagrama la tapa. Este libro en particular, viste, tiene un montón de ilustraciones también. Sí, y muy La idea buenas. era hacerla un poco atractivo, ¿no? Para que llegue a manos de trabajadores, de jóvenes y demás. Y bueno, es la editorial que está identificada por ahí un poquito con Miriam Bregman, con Del Caño, seríamos de Bien. militantes del Partido de Trabajadores por el Socialismo. Bien dicho, bien pasado el aviso. Un poco la idea era, bueno, rescatar un poco una biografía de este autor que es muy conocido por ahí en el mundo literario, ¿no? Por 1984, Rebelión en la Granja, ¿no? Como las dos por ahí grandes novelas. Claro, vos fíjate, 1984, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero por ahí muchos ni saben de qué se trata 1984, pero si les digo Gran Hermano, ahí ya todo el mundo va a saber. Lo identifica, Lo exactamente. identifica, porque claro. ahí es donde surge la idea del gran hermano que todo lo ve. Que todo lo ve, que todo lo puede, Sí. ¿no? Que es omnipotente, que es represivo, controla. Hace... Patricia Burri. Claro, sí, en realidad sería como el Stalin, digamos, ¿no? Claro, un poco. exacto. Es una crítica al stalinismo, digamos, ¿no? Esa Sí. novela ficcionada, es una distopía, digamos, ¿no? Claro, y muchos conocen a George Orwell por esos dos libros, pero la otra faceta de él es poco conocida. Exactamente, bueno, un poco decidíamos publicar esta versión, este libro justamente porque si bien las otras dos obras son muy conocidas, brillantes, ¿no? Entre paréntesis, esta es una crónica muy buena y es en primera persona, que justamente lo que tiene de rico, para mi punto de vista, es que cuenta cómo es una revolución obrera por dentro, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que por ahí nos motivó a publicarlo. Yo le encuentro un aire parecido, seguramente vos lo conocés, a 10 días que estremecieron el mundo. John Reed. De John Reed, claro, viste que está en primera persona, viste, estás con él en las barricadas. Bueno, acá con Orwell pasa lo mismo, viste, estás con él en las barricadas, en las trincheras, sufriendo los avances y los retrocesos de la clase trabajadora española y de Barcelona en particular, digamos, ¿no? De Cataluña. A ver, contá eso, ¿cómo es que un tipo como George Orwell, que en realidad no se llama George Orwell, tiene un nombre que él decide ocultar para que su familia no se avergüence de su militancia izquierdista, ¿cómo es que un hombre como él decide ir a España a pelear en la Guerra Civil Española? Está buena la pregunta, sí, lo contesta en parte en algún capítulo, no recuerdo exactamente en qué momento, pero justamente él dice, bueno, él en realidad había ido primero como corresponsal periodístico, era afiliado al Independent Labour Party, el Partido Laborista Independiente de Inglaterra. Con esas credenciales llega a contactarse con la gente del Partido Obrero de Unificación Marxista, donde después termina integrando a las milicias, pero inicialmente había ido como una especie de corresponsal, digamos, ¿no? Para escribir crónicas y todo, y cuando está ahí, digamos, entiende que la única forma de enfrentar el fascismo es alistándose en las milicias, digamos, ¿no? Y después en un capítulo cuenta, ¿no? Dice, bueno, ya había estado el ascenso del fascismo en Italia en los años 20, ya habían llegado los nazis al poder en los años 30, y llegó la hora de que le demos una buena paliza a los fascistas en España, ¿no? Eso lo dice así claramente. Sí. Así que es una decisión consciente, digamos. Se está jugando. Se está jugando el todo por el todo en una época en la que había gente que estaba dispuesta a morir por una causa, que no es esta. Exactamente. No es esta época. Claro. Y entonces él, estando ahí en Barcelona, ¿no? Empieza a escribir todo lo que está viendo, y eso es lo que está volcado en este homenaje a Cataluña. Exactamente, sí. Que para mí la crónica está buena también porque no romantiza en nada la revolución, ¿no? Sino que tiene una visión crítica de todo, digamos, ¿no? O sea, cuenta, bueno, los puntos a favor y después las contradicciones que hay tanto a nivel técnico, armamentístico, digamos, ¿no? Porque usaban fusiles del siglo anterior,
como también razones políticas, ¿no?, que impiden que la revolución vaya avanzando, digamos, ¿no?, en ese sentido. En ese aspecto está espectacular, digamos, ¿no?, porque cuenta, bueno, cómo es el entrenamiento de los trabajadores en los cuarteles Lenin, en Barcelona, que dirigía el POUM. Cómo hay esto que decías vos, ¿no?, mucha gente de otros países también, ¿no? Yo creo que el dato lo pusimos ahí, fueron aproximadamente 50.000 personas de distintos países del mundo a luchar a España contra el fascismo. Entonces él fue parte de esas brigadas internacionales, ¿no?, que fueron a enfrentar a Franco. Y bueno, cuenta también, ¿no?, cómo está todo socializado, bajo control obrero, desde los cines hasta los bares, hasta el transporte público, digamos, todo está bajo control de la clase trabajadora, digamos, ¿no? ¿Por qué una guerra civil como la española, que arranca con un intento de golpe de Franco, vos la llamás la revolución? Justamente, porque los trabajadores no los toma, o en Cataluña, digamos, ¿no?, no los toma por sorpresa, digamos, ¿no? Previamente están organizados unos 20.000 comités 20.000 trabajadores organizados en distintos comités por la CNT-FAI, que era la Central Nacional del Trabajo, y la Federación Anarquista Ibérica, sería como el brazo político ideológico, digamos, de la Central Obrera, anarquista, justamente, armados, porque ya venían siendo perseguidos y demás, entonces sabían, digamos, cómo era la represión, de modo tal que cuando se enteran del levantamiento de Franco, no los toma por sorpresa y se levantan barricadas por todos lados, digamos, ¿no? ¿Y cómo es que toman las decisiones? Porque me decís, los colectivos lo manejan, bueno, siempre los colectivos los manejan los trabajadores, pero toda la organización de la ciudad en manos de los trabajadores, ¿cómo toman las decisiones? ¿Cómo evitan lo que normalmente en una asamblea pasa, que todo el mundo se pelea, ¿no? Está bueno, sí. El punto es que no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que España venía teniendo ya un proceso de revolución desde la caída del rey, digamos, en 1931. Entonces vienen con toda una experiencia larga de autoorganización, de lucha, y de esto que decías vos, ¿no?, de asambleas en las fábricas, en los campos, ¿sí? Hay una experiencia que se llaman las juntas revolucionarias, que son básicamente asambleas, o lo que por ahí en el idioma de la Revolución Rusa serían los soviets, digamos, ¿no? O en el proceso chileno de los cordones industriales, digamos, ¿no? Procesos de autoorganización de la clase trabajadora, de abajo hacia arriba, donde las decisiones se toman en forma colectiva, dialogada y democrática, ¿no? Hay una película muy buena, seguramente la conocés, de Ken Loach, Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, exactamente, que está esa discusión, ¿viste? ¿Qué hacer con la tierra, por ejemplo, ¿no? Bueno, la socializamos, ¿no? ¿Cómo la repartimos? Todo, bueno, está presente esa discusión democrática, digamos, ¿no? Eso en pequeño es un poco lo que se expandió en toda Barcelona. Claro, esa película Tierra y Libertad empieza justamente con una persona que se alista como voluntario para ir a pelear en la Guerra Civil Española. Podría ser Orwell. Podría ser Orwell, claramente, sí. De hecho, el director, Ken Loach, declara que está basada en esta crónica, parte del guión está basada en esta perfecto. crónica. Perfecto, estamos hablando de Homenaje a Cataluña, el libro, las crónicas de George Orwell. Si alguno de los oyentes, miren, por primera vez vamos a hacer esto, si alguno de los oyentes está interesado en este libro, manden un mensaje de WhatsApp al 11 24 70 84 56, repito, 11 24 70 84 56, pongan, quiero Homenaje a Cataluña, y hacemos un sorteo absolutamente arbitrario y habrá algún ganador que se lleve el libro. Después arreglamos con él la manera en que se lo puedan quedar. Dentro de estas crónicas, ¿hay una explicación de la derrota? En parte no, porque la crónica tiene, o sea, la experiencia de Orwell dura 6 meses, digamos, ¿no? Él llega en diciembre del 1936, cuando ya la espuma revolucionaria empieza como a bajar un poquito, y él se retira, digamos, de España después de lo que son las jornadas de mayo. Que es como una insurrección importante, ¿no? Ahora, si querés, hablamos sobre eso. Pero después de eso, bueno, vuelve al frente, recibe un tiro en la garganta, y ya por una cuestión de ¿Orwell recibe un tiro en la garganta? Recibe un tiro en la garganta. No sabía eso. En uno de los combates, sí. Primero se toma un permiso, ¿no? Le dan un permiso, como era en el sistema de milicias,
recibe un tiro en la garganta, bueno, queda totalmente fuera de combate, justamente. Y ahí empieza, digamos, un poco lo que él dedica en este libro, 2 capítulos completos, a discutir sobre el rol del estalinismo, digamos, donde, bueno, empiezan a falsificar posiciones sobre los militantes del POUM, diciendo que, bueno, que son agentes del fascismo, con pruebas totalmente falsas, y encarcelan a esos militantes, y ahí él, bueno, al haber estado implicado con el POUM, tiene como también el pedido de captura flotando sobre su cabeza y tiene que escapar. Entonces, no llega a ver, digamos, la derrota completa de lo que es la Revolución Española, pero sí por ahí los primeros indicios de lo que sería esta derrota. Sin embargo, el libro termina, ¿no? Me veo obligado a spoilear, como diríamos hoy. Sí, igual en historia spoilear es relativo. No importa, claro. Totalmente. Bueno, él en la parte, ¿no? Cuando reflexiona sobre el final dice, bueno, sin embargo, a pesar de todo, mantengo como mi esperanza en el futuro socialista, ¿no? de la humanidad, como que todavía tenía esperanzas, ¿no? Después sabemos que eso no es así, digamos, ¿no? Pero no llega o sea, solamente es una crónica de los meses que él estuvo en el territorio español, digamos. Claro, ahí es como que hay un espíritu de época de una cantidad enorme de gente que cree que efectivamente un nuevo mundo está a la vuelta de la esquina, hace falta tener la voluntad y eso se podría llegar a obtener. Ahora, Orwell luego, no recuerdo en qué año muere él, pero vive bastante después de toda esta experiencia y es después de esto que él escribe estos textos, La rebelión en la granja, que es una gran alegoría a la traición de dirigentes, y 1984, que bueno, prefigura una sociedad que creo que ya estamos bastante cerca de eso, pero lo que por ahí quedaría por explicar es por qué, si se estaba luchando contra Franco, hay semejante división en el campo popular. Ajá. Bueno, eso es un poco lo que él le dedica 2 capítulos en este libro. Acá nosotros lo que hicimos fue como volver a la primera edición original, porque las ediciones que salieron posterior, por recomendaciones políticas y también de edición, los capítulos que eran de crítica fuerte al rol del estalinismo, digamos, a la tradición estalinista, se colocaron en las ediciones posteriores como apéndice 1 y 2, y acá los pusimos como capítulos 5 y 11. Eso como que volvimos a respetar la intención original del autor. En esos 2 capítulos él demuestra un poco esa tradición, digamos, de la revolución que recién comentábamos, ¿no? Pero antes de eso dice, bueno, parece como que España tuvo un ataque, una fiebre de siglas, ¿no? Porque está la CNT, la FAI, el PSUC, bueno, la UGT, y dice, ¿cómo no? Se pregunta, ¿no? ¿No era que somos todos de izquierda, no estamos todos para el mismo lado? Y dice, como que el tipo dice, ustedes se preocupan más entre ustedes por pelearse entre ustedes que por luchar contra el fascismo, que hay algo de eso. Pero dice, después, con el tiempo, él se da cuenta y dice, en realidad lo de España es una guerra eminentemente política. Es decir, lo rico, digamos, de dónde está lo importante, es en esa discusión de estrategia, de política, ¿no? De cómo se enfrenta al fascismo, ¿no? Si es pidiendo permisos o no, si es avanzando y expropiando, ¿no? Si es retrocediendo y no asustando al enemigo, moderando las consignas, como decía el estalinismo, o si es expropiando y dando la tierra a los campesinos, digamos, ¿no? Es un poco eso lo que él remarca en esa discusión, digamos, ¿no? ¿En qué medida o hasta qué punto León Trotsky tenía algún tipo de contacto con George Orwell y cómo intervenía él en esta guerra civil española? Mirá, de Trotsky yo no tengo registro, digamos, que haya tenido contacto directo, porque Trotsky, digamos, cuestionaba al POUM, donde Orwell era miliciano, digamos, que Orwell también no oculta su interés político, digamos, ¿no? Pero en una parte también reconoce, dice, bueno, yo medio que me anoté acá en forma, porque quería disparar contra el fascismo, digamos, ¿no? Más allá de la estrategia que cada partido levantaba, digamos, ¿no? Era un poco lo que comentaba recién. Y Trotsky en particular justamente hace una crítica al partido al Partido Obrero de Unificación Marxista, que le dice, ustedes son centristas, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque el centrismo en los años 30 para Trotsky era un movimiento de masas, donde las masas tienden a la revolución o a la reforma, digamos, ¿no? O sea, si el capitalismo se lo puede reformar
a través de elecciones, de pequeños beneficios para la clase trabajadora y demás, o si hay que transformar radicalmente la sociedad, digamos, ¿no? Dar la vuelta y ponerla sobre sus pies, ¿no? Entonces, dentro de esa crítica, como que Orwell cae ahí un poco en la volteada, diríamos hoy, ¿no? Aunque no hay, o yo por lo menos no conozco una polémica abierta. Sí la hay con el principal dirigente del POUM, Andrés Nin, que son discusiones durísimas. Ellos habían sido compañeros. Una vez que Andrés Nin, digamos, ingresa al gobierno del Frente Popular, Trotsky lo critica duramente. Pero, sin embargo, cuando Andrés Nin es secuestrado por las garras de la GPU stalinista y es lo matan justamente ahí en Barcelona, Trotsky lo reivindica como militante honesto, digamos, ¿no? A él, y dice, mientras el fascismo los acusaba de ser agentes mientras el estalinismo los acusaba de ser agentes del fascismo, estos trabajadores peleaban valientemente en las barricadas, en las trincheras, ¿no? Contra el fascismo. En ese sentido hay todo un reconocimiento y una reivindicación con toda la fuerza de todos los militantes, digamos, de base de este partido. Entre ellos, la reivindicación es para George Orwell también, ¿no? Ahora, qué loco, ¿no? Porque está bien, es como un micromundo de discusiones que existió y está bueno rescatar, pero al mismo tiempo uno se imaginaba, del otro lado estaba Franco, y sin embargo se estaban matando entre stalinistas y trotskistas, evidentemente debilitándose. Sí, hay una discusión importante que el libro está planteada, yo lo repaso un poquito en la introducción, que es el rol del Frente Popular, justamente, ¿no? Previo al ascenso del estalinismo, la Internacional Comunista que dirigía Trotsky y Lenin, más bien tenía una política de frente único, digamos, ¿no? Que significa golpear juntos, marchar separados, ¿no? En parte, dice Trotsky, es esa la explicación de por qué Hitler llegó al poder sin combate del lado de la clase obrera, digamos, ¿no? Trotsky decía, si los sindicatos que dirigían los socialdemócratas se unían con los desocupados, los trabajadores que dirigían el Partido Comunista Alemán, había posibilidades reales de romperle la cabeza a los nazis, digamos, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Lo dice más o menos así, digamos, ¿no? Como eso no sucedió, el estalinismo inventa otra política que es la del Frente Popular. ¿Esto qué quiere decir? Unir las esperanzas, la política, digamos, de la clase trabajadora, subordinarla, mejor dicho, a los intereses de la burguesía republicana, ¿no? Primero hay una experiencia en Francia, que sabotean todo tipo de huelgas en los años 30, y después la experiencia esta del Frente Popular Español, que justamente por no avanzar claramente contra el fascismo, termina siendo derrotado por el mismo engendro fascista, digamos, ¿no? Estamos hablando con Daniel de Encinas, que es un poco el que escribe la introducción y hace un poco también la edición del libro Homenaje a Cataluña de George Orwell. Me gustaría hacerte una última pregunta. Vos sos profesor del colegio secundario. Sí. ¿Qué año? No, yo soy coordinador de estudiantes, en realidad. Y hago como un acompañamiento pedagógico de los pibes. ¿Se enseña la Guerra Civil Española en los colegios secundarios? Sí, se enseña, sí. ¿Y con qué grado de profundidad y con qué grado de debate? Depende siempre el profe o el manual, digamos. En la provincia de Buenos Aires está en la currícula, digamos, justamente, ¿no? Están los manuales también y demás. Sí. Hasta hace unos años, por lo menos, no sé bien cómo está ahora, porque yo como trabajo en una universidad, pero hasta hace unos años los manuales de historia se repartía y aparecía este tema, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, digamos, ¿no? Había unas páginas, me acuerdo, que eran sobre, qué es la revolución para Marx, para Trotsky, digamos, ¿no? Como que en ese aspecto era bastante amplio. Ahora con este gobierno es como que eso digamos, está siendo cada vez más cuestionado. Pero enseñarse se enseña. Y yo lo que pongo, tu pregunta me da pie para decir esto, que lo escribí en la presentación. Me parece justamente que esta crónica es un material muy bueno para repartir, para usarlo como fuente, digamos, en las escuelas públicas, justamente, ¿no? Porque al ser una crónica es una fuente primaria para los historiadores, así que puede ser muy bien aprovechada por los pibes tanto de la escuela secundaria como de las universidades también, ¿no? Sí, y me parece que la Guerra Civil Española, más allá de que uno la quiere conocer porque le gusta la historia, tiene un reflejo muy fuerte en la actualidad que tiene que ver con qué pasa cuando los sectores populares, que más o menos piensan lo mismo sobre algunas cuestiones, van divididos, ¿no? Van separados, y eso le abre el camino a
un arrollador avance de las derechas. Eso sería una, tal vez, de las lecciones que uno podría extraer de la Guerra Civil Española. Muchas gracias, Daniel, por tu participación acá en Historia Nocturna. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Abrazo, amigo.